Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el resumen por capítulos de la obra Yo soy Malala de la activista Malala Yousafzai, en los que nos cuenta sus días en Pakistán, cómo luchó por los derechos de las mujeres y cómo le dispararon por ello. Es un libro bastante cortito, bueno, corto, fácil de leer y aparte muy directo, en el que expone las miserias de estos países musulmanes donde todavía no quieren dar derechos a las mujeres para poder educarse. Un tema bastante controvertido, pero que aquí no tenemos vergüenza de decir que el Islam es una religión negativa para la educación, para los derechos humanos y para un mundo más igualitario. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo para que pueda llegar al máximo número de gente. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos con la historia de esta heroína Malala. Prólogo. Malala comienza su historia diciendo: vengo de un país que fue creado a medianoche. Cuando casi muero fue poco más del mediodía. Describe su tierra natal y contrasta las comodidades modernas de Inglaterra con las dificultades poco modernas del Valle de Swat en Pakistán. El martes 9 de octubre de 2012 la vida de Malala cambió. Ella estaba camino a la escuela. La escuela fue fundada por su padre antes de que ella naciera. Malala explica que su padre solía despertarla para ir a la escuela. Su apodo es Honeymoon, que significa alma gemela. En su casa guarda vasos y trofeos de plástico de color dorado, porque solo pocas veces no había quedado arriba. Aunque la escuela no estaba muy lejos, su madre temía por la seguridad de Malala. En lugar de caminar, Malala tomó un autobús. Este miedo surgió del asesinato del compañero de campaña de su padre, Zahid Khan. Incluso Malala temía que le dispararan, aunque no consideraba que su preocupación fuera lo mismo que el miedo. Un día, de camino a la escuela, el autobús se detiene. Un hombre le pregunta al conductor si se trata del autobús de la escuela Kusal. El conductor dice que sí. Cuando el hombre pregunta por los niños en el autobús, el conductor lo lleva a la oficina para obtener información. Otro hombre salta a la parte trasera del autobús y pregunta: ¿quién es Malala? Aunque nadie dice nada, las otras chicas la miran. El hombre le dispara 3 veces, una bala le alcanza a ella y las otras 2 a otras 2 niñas. Capítulo primero. Llegué al amanecer cuando la última estrella se apagaba. Nosotros los pastunes vemos esto como una señal auspiciosa. Nace Malala, pero nadie felicita a su padre porque el nacimiento de una hija no es una celebración en Swat. Uno de los primos del padre de Malala viene a celebrar el nacimiento. El primo trae consigo un árbol genealógico que contiene únicamente los hombres de la familia. Su padre tomó el árbol, trazó una línea con una paleta desde su nombre y al final escribió Malala. La prima no lo cree, pero al padre de Malala no le importa. Malala lleva el nombre de una gran heroína afgana. Malala explica que nació en Swat, una hermosa zona llena de flores y árboles. Aunque Swat era parte de Pakistán, conservaba su autonomía. Antes de que el Islam llegara a Swat en el siglo XI, los residentes de Swat solían buscar el budismo. La columna vertebral religiosa creó una región de seguidores reverentes. Malala pinta un cuadro de su padre escribiendo poemas sobre templos y mezquitas, uno al lado del otro. La familia de Malala tiene orígenes humildes. Su padre y uno de sus amigos fundaron una escuela y la familia era bastante pobre debido al costo. Sin embargo, a pesar de la indeseable situación financiera, la relación de los padres de Malala comenzó de una manera inesperada. Aunque la mayoría de los matrimonios fueron concertados, Malala describe el matrimonio de sus padres como un matrimonio por amor. El padre de su madre no quedó impresionado y al principio se negó a aceptar la propuesta. Sin embargo, el padre de Malala no se rindió y finalmente se acordó el matrimonio. Malala describe además la relación de sus padres como inusual. Su padre comparte sus pensamientos y temores con su madre, algo inaudito, ya que la mayoría de los hombres pastunes nunca hacen esto, ya que compartir problemas con las mujeres se considera una debilidad. Malala finaliza una breve historia de su pueblo. Ella cuenta que sus antepasados llegaron a Swat después de ayudar al emperador a recuperar su trono. Desafortunadamente, sus amigos persuadieron al emperador para que eliminara a los Yousafzai, los antepasados y la tribu de Malala, porque eran demasiado poderosos. Estuvo de acuerdo y masacró a cientos de jefes.
Dos escaparon y se encontraron en Swat, donde decidieron reconstruir. Los Yousafzai se ganaron una reputación y pasaron por líderes antes de decidirse finalmente por Bajaz Sahib, un hombre que finalmente trajo la paz a su valle. Capítulo 2. Malala cuenta la historia de su padre, comenzando con un impedimento frustrante que él trabajó para solucionar: su voz. La tartamudez era algo terrible para un hombre que amaba tanto las palabras y la poesía. Su abuelo a menudo se frustraba con su padre y le decía que dijera sus palabras. En lugar de dejar que el problema dictara su vida, su padre participó en un concurso de oratoria cuando era adolescente. Mientras él iba a la escuela, sus hermanas se quedaban en casa. La escuela no fue lo único que sus tías se perdieron. Por la mañana, cuando a su padre le dieron un plato de crema con su té, a las hermanas solo les daban té. Si hubiera huevos, serían solo para los niños. Cuando era niña, su padre fue testigo del ascenso del poder de Zia-ul-Haq. Se hizo cargo de Pakistán, ejecutó a un primer ministro electo y exigió apoyo porque perseguía principios islámicos. Además, el control de ul-Haq resultó en severas restricciones para las mujeres. Después de que los rusos invadieron Afganistán, los niños del distrito de su padre se fueron a luchar. La yihad se convirtió en una idea habitual perpetuada según su padre por la CIA. Los libros de texto de una universidad estadounidense enseñaban aritmética mediante la lucha. Cuando su padre era adolescente, soñaba con convertirse en yihadista. Durante un tiempo, su identidad musulmana pareció más importante que cualquier otra cosa en su vida. Sin embargo, después de que el padre de Malala conoció a la familia de su madre, sus inclinaciones cambiaron. Se interesó en ir a la escuela. A pesar de elegir una buena opción para su futuro, su padre animó a los estudiantes mayores a conservar libros viejos en lugar de comprar libros nuevos. En el evento de oratoria, su padre se subió al escenario y llamó la atención de todos, ya que no tartamudeó ni una sola vez. Finalmente, su abuelo estaba orgulloso de su padre. Capítulo 3. Malala comienza a contar la historia de su madre y continúa la historia de su padre. La familia de su madre la animó a ir a la escuela. Sin embargo, después de salir varias veces a la escuela y ver que sus primos se quedaban en casa para jugar, la madre de Malala decidió dejar de ir. Lamentó su decisión de renunciar después de conocer al padre de Malala. El padre de Malala creía que no había nada más importante que el conocimiento. Trabajó duro para convertirse en profesor, a pesar del sueño de su padre fuera ser médico. Su abuelo se negó a financiar la educación de su padre. De todos modos, su padre encontró una manera de pagarlo él mismo. Viajó y fue en Spal Bandit que él encontró mujeres que tenían gran libertad y no estaban escondidas como en su propio pueblo. Cuando llegó a la universidad, el padre de Malala tuvo suerte. Pudo asistir a organizaciones estudiantiles que alguna vez estuvieron prohibidas durante el gobierno del general Zia. Se convirtió en un buen polemista y orador. Cuando habló, el padre de Malala fue contra la corriente. Mientras otros se quejaban y presentaban peticiones contra los versos satánicos de Salman Rushdie por sus supuestos escritos antiislámicos, el padre de Malala sugirió: primero leamos el libro y luego ¿por qué no responder con nuestro propio libro? Después de graduarse, comenzó a trabajar como profesor de inglés. Pronto se asoció con un amigo y esperaba abrir su propia escuela. Su primera escuela fracasó, lo que quizás debería haberles hecho pensar dos veces. Siguió su pasión y abrió otra escuela. Encontró dificultades cuando se dio cuenta de que los funcionarios del gobierno esperaban sobornos. En respuesta, el padre de Malala fundó una organización de directores de escuelas. Se pronunciaron en contra de los sobornos y a favor de hacer accesible la educación. Poco después de fundar una escuela, la madre de Malala se mudó con su padre. Después de eso, la madre de Malala quedó embarazada. El bebé nació muerto y el padre de Malala siguió perdiendo dinero. Una inundación destruyó la casa y su escuela, pero el padre de Malala no se desesperó. Pronto nació Malala, el 12 de julio de 1997. La pareja de su padre comentó: Malala era una niña afortunada. Cuando ella nació, nuestra suerte cambió. Su padre abrió otra escuela. Malala creció y empezó a pasar tiempo en las aulas. Su vida, sin embargo, estaba a punto de cambiar de otra manera. Llegó la noticia de que terroristas musulmanes habían estrellado aviones contra el World Trade Center en la ciudad de Nueva York. Capítulo 4. Malala se hizo cercana a su abuelo paterno, a quien llamaba Baba. Durante las vacaciones, la familia viaja en autobús para ver su pueblo.
Los arrozales y los exuberantes huertos verdes se convirtieron en arroyos cargados de productos químicos. El pueblo se encontraba entre la montaña blanca y la montaña negra. Malala dice que su padre pensaba que la montaña blanca era un símbolo de paz para su tierra, una bandera blanca al final del valle. Ella describe el pueblo como un lugar pobre y en ruinas. Malala también describe las diferencias entre ellas y sus primas. Dice que sus primas se burlaban de ella por sus costumbres citadinas, usaba zapatos, leía libros y tenía un acento diferente. Pensaba que yo era moderna porque venía del pueblo, nos dice. Sus primas y ella juegan al matrimonio, se maquillan y se casan con una de las chicas. Una vez que la novia estaba lista, ella comenzaba a llorar y le acariciábamos el cabello y tratábamos de convencerla de que no se preocupara, ya que el matrimonio era parte de la vida, le decía. Las mujeres del pueblo se cubren la cara, Malala no. Uno de los primos se enfadó y le preguntó a su padre, ¿por qué no está cubierta? Y él respondió, ella es mi hija, ocúpate de tus propios asuntos, pero algunos miembros de la familia pensaron que la gente chismearía sobre ellos y diría que no seguían adecuadamente el Pastuwan Li. A pesar de las injusticias que Malala ve que enfrentan otras mujeres, su padre le asegura que las cosas fueron peores para las mujeres en Afganistán. Las escuelas de niñas fueron quemadas. Su padre le asegura además, protegeré tu libertad, Malala, sigue adelante con tus sueños. Capítulo 5. A los 7 años ya estaban acostumbrados a ser la mejor de su clase. Malala compite con su buena amiga Moniba. Cuando una chica nueva, Malka Enor, se une a la clase, le da poca importancia hasta que Malka Enor recibe las mejores calificaciones en los exámenes de fin de año. El incidente duele a Malala y llora. Casi al mismo tiempo, Malala y su familia se mudaron a un vecindario diferente, donde conoce a Safina, una chica más joven. Malala juega con un celular falso que le compró su padre. Desaparece y un día Safina juega con uno que se parece al de Malala. Malala comienza a robar las cosas de Safina y lo encuentra emocionante. Sin embargo, le atrapan y su madre se niega a hablar con ella, y dice que es horrible sentirse indigna ante los ojos de sus padres. Después de ese día, Malala no robó ni mintió. Ella deja de usar joyas. Dice, ¿qué son esas baratijas que me tientan? ¿Por qué deberían perder mi carácter por unas cuantas baratijas de metal? Su padre la consuela hablándole de los errores que otros han cometido anteriormente. Malala entra en un evento de oratoria. Su padre escribe un discurso diciendo que pensaba que hablar en inglés significaba que era más inteligente. Pero por supuesto estaban equivocados. No importa el idioma que elijas, lo importante son las palabras que uses para expresarte. Malala pierde el evento ante Moniba. En lugar de tristeza, Malala se da cuenta de que a veces se debe perder en la vida. Capítulo 6. La familia de Malala vuelve a mudarse a medida que la escuela atrae más estudiantes. El aumento de asistentes significó que la familia de Malala pudo comprar un televisor. Su programa favorito presenta a un niño con un lápiz mágico. Por la noche rezaba a Dios para que le dé el lápiz de Sanju y no se lo dirá a nadie, lo dejará en su armario y lo usará para hacer feliz a todo el mundo. En particular, Malala quiere ayudar a los niños que hurgan en el vertedero de basura. Malala le ruega a su padre que les dé a los niños la entrada gratuita a la escuela. Desafortunadamente, su padre explica que probablemente eran el sustento de su familia. Sin embargo, su padre solía regalar plazas gratuitas. Dar plazas a niños pobres no solo significó que su padre perdiera sus matrículas. Algunos de los padres más ricos sacaron a sus hijos de la escuela cuando se dieron cuenta de que compartían aulas con los hijos e hijas de personas que limpiaban sus casas o cosían su ropa. Su padre no gana mucho dinero. De todos modos, encuentra tiempo para promover otros esfuerzos. Aparte de la corrupción y el mal gobierno, la principal preocupación de su padre en aquellos días era el medio ambiente. Malala lo describe promoviendo la paz y la educación a través de su organización. También escribe poesía sobre temas controvertidos. Después del 11 de septiembre, los pastunes se encuentran divididos entre dos males. De un lado están los talibanes y del otro los estadounidenses que bombardean Afganistán. Malala señala que algunas personas llaman héroe a Osama Bin Laden, pero sugiere que olvidaron que el Sagrado Corán dice claramente que está mal matar. A pesar de los problemas globales que rodean el valle, Malala y su padre se centran en los problemas locales. Estaba más preocupada por asuntos cercanos a su casa, la calle para ser exactos.
Le contó a sus amigas en la escuela sobre los niños del basurero que debían ayudar. Ella escribe una carta a Dios esperando que él la ayude, y pone la carta en el río con la esperanza de que llegue a Dios. Capítulo 7. Surge un conflicto con respecto a la escuela de su padre. Una autoridad religiosa, un mula llamado Gula Mula, se llamó así el mismo mufti, lo que significa que es un erudito islámico y una autoridad en la ley islámica. El hombre observaba a las niñas ir y venir de la escuela todos los días. El padre de Malala teme que el hombre que vigila la escuela sea una señal siniestra. Gula Mula se acerca al dueño de la propiedad y acusa a Ziauddin de dirigir una escuela haram, prohibida en árabe. El propietario se niega a quitarle el edificio y le dice al padre de Malala que tenga cuidado con el mulá. Malala dirige su narrativa a la historia de su país. Difícilmente podría haber sido un comienzo más sangriento, dice. Los musulmanes inundaron el país desde la India y los hindúes huyeron a la India. Muchos murieron en su camino para cruzar nuevas fronteras. Muhammad Ali Jinnah, fundador del país, pronunció un discurso antes de la independencia y dijo: «Sois libres de ir a vuestros templos, sois libres de ir a vuestras mezquitas o cualquier otro lugar de culto en este estado de Pakistán. Puedes pertenecer a cualquier religión, casta o credo, no tiene nada que ver con los asuntos del Estado». A pesar de estas palabras fundacionales, el país siguió dividido y en guerra consigo mismo. La mayoría de los pakistaníes son suníes, como ellos, más del 80%, pero dentro de ellos hay muchísimos grupos también. El mufti reúne a varios ancianos y líderes influyentes y los lleva a casa de Malala. El hombre le argumenta al padre de Malala que una niña es tan sagrada que debería estar en su purda y tan privada que no hay ningún nombre en dama en el Corán, ya que Dios no quiere que ella sea nombrada. Su padre señala que el nombre de Mariam, María, está en el Corán y les dice a los demás hombres que el mufti se niega a saludarlo en las calles. Los otros hombres explican que pensaban que era un infiel, pero notan todos los Corán que hay en la casa. Su padre explica que hará que las niñas entren por otra entrada. Apacigua a todos menos al mufti, pero este se marcha. La hipocresía de todo, la sobrina del mufti también asiste a la escuela. El general Musharraf se convierte en líder militar y Malala lo considera diferente de los generales anteriores. Él abolió la ley que establecía que para que una mujer probara que había sido violada tenía que presentar 4 testigos varones. El nuevo gobierno prohibió los CDs de música y los DVD, las películas. También insistieron en que las mujeres se cubrieran la cabeza. Era como si quisieran eliminar del público todo rastro de feminidad. Pronto, un líder militante local es bombardeado por Estados Unidos, independientemente de lo que pensara sobre el Nek Muhammad. No estábamos en guerra con los estadounidenses y nos sorprendió que lanzaran ataques desde el cielo en nuestro suelo. Un clérigo local anunció que las muertes serían vengadas con atentados suicidas. El padre de Malala y sus amigos convocaron a una conferencia de paz. Nadie escucha y su padre llega a casa frustrado. Dice que tiene una escuela, pero no es ni can ni líder político. No tiene plataforma, solamente es un hombre pequeño. Capítulo 8. Un día de octubre, un terremoto azota el valle. Malala está en la escuela y una vez que el suelo deja de temblar, sus profesores envían a todos a casa. Las réplicas continúan durante el día. Cada vez que sentían un temblor pensaban que era el día del juicio. El terremoto fue de 7.6 en la escala Richter. Devastó Pakistán. Recuerdan los asustados que estaban esa mañana y comienzan a recaudar dinero para la escuela y cada uno trajo lo que pudo. El general Musharraf declara las consecuencias como una prueba para la nación. Debido al conflicto en curso entre Afganistán y Estados Unidos, los helicópteros estadounidenses cubren los logotipos de sus banderas para dejar caer ayudas sin ser atacados. Una organización islámica, fachada de un grupo militante llamada Jamaat ul-Dawa, también conocida como JUD, comienza a acoger niños. Dice que en su cultura los huérfanos suelen ser acogidos por la familia extendida, pero el terremoto fue tan fuerte que las familias enteras habían sido aniquiladas. El padre de Malala les dice a sus hijos que el JUD acoge a sus hijos y les enseña el Corán. Pero también aprenden que no existe la ciencia ni la literatura, que los dinosaurios nunca existieron y que el hombre nunca fue a la luna. Finalmente, además de la devastación, otro grupo comienza a predicar acerca de que el terremoto es una señal de Dios.
advierte a la gente que las mujeres se han vuelto demasiado libres. Si no se cambian las costumbres de las mujeres, afirma el grupo, el castigo será severo. Capítulo 9. Los talibanes llegaron a la zona de Malala, cuando ella tenía 10 años. Eran hombres de aspecto extraño, con cabello largo y desordenado, barba y chalecos de camuflaje sobre sus salwars kameez. Su líder, Maulana Fazlullah, se unió a ellos. Al principio Fazlullah fue muy sabio. Se presentó como un reformador islámico e intérprete del Corán. Él y un diputado comenzaron a predicar en una estación de radio que escuchaba la familia de Malala. Desafortunadamente, las conversaciones pasaron de parecer razonables a denunciar gran parte de lo que hicieron los habitantes del valle. Advirtieron a la gente que dejara de escuchar música, ver películas y bailar. Actos pecaminosos como estos habían causado el terremoto, tronó Fazlullah, y si la gente no se detenía provocarían nuevamente la ira de Dios. Poco después de las advertencias, la gente empieza a tirar sus DVD, CD y televisores. El padre de Malala se desespera porque la gente comienza a escuchar y agradar a Fazlullah. Uno de los temas favoritos de Fazlullah era la injusticia del sistema feudal de los khans. Los pobres estaban felices de ver que los khans recibían su merecido. Lo veían como una especie de Robin Hood. El amigo del padre de Malala advierte que los talibanes pretenderían ser amables antes de comportarse también como criminales. Fazlullah se dirige a las mujeres con sus discursos, pero Malala ve una discrepancia en sus palabras. Dice que le confundieron las palabras de Fazlullah, porque en el Sagrado Corán no está escrito que los hombres deban salir a la calle y las mujeres deban trabajar todo el día en el hogar. A pesar de la discrepancia, la gente le envía dinero. Pronto construye una gran sede. Cada pueblo debe enviar hombres por un día para ayudar a construirlo. Uno de los profesores de la escuela pronto se marcha a construir. Cuando regresa, se niega a enseñar a las niñas. Su padre intentó cambiar de opinión y dijo que estaba de acuerdo en que las profesoras deberían educar a las niñas. Pero primero tienen que educar a las niñas para que puedan convertirse en maestras. A las mujeres ya no se les permite ir a la compra. Aunque los talibanes no atacan a las mujeres en el mercado, les gritan y amenazan, afirmando que las mujeres deberían quedarse en casa. El valle se convierte en una especie de estado policial. Los hombres de Fazlullah patrullan las calles y Fazlullah crea nuevas leyes. Cuando Malala y su padre regresan a la escuela después de unas vacaciones, encuentran una carta que amenazan con cerrar la escuela. Su padre cambia los uniformes para ser más conservador, pero su amigo quiere que se mantenga firme. Capítulo 10. Cuando llegó Fazlullah ya no había viajes escolares. No solo no se podía ver a las niñas afuera, sino que también se atacaba la cultura del valle. Los talibanes destruyen un gran Buda que vigilaba el valle desde el siglo VII. El cable está cortado. Parecía que los talibanes no querían que hicieran nada. Los talibanes también atacan a la policía. Pronto se apoderan de decenas de aldeas y establecen una administración. Todo esto pasó y nadie hizo nada. Los talibanes comienzan a utilizar a las niñas de la madrasa, la escuela religiosa de la Mezquita Roja, para aterrorizar a otras mujeres. Las mujeres hacen hogueras de CDs y DVDs, cierran tiendas y secuestran mujeres. Cuando les conviene a los talibanes, las mujeres pueden hacerse oír y ser visibles. Los militares asaltan la mezquita y piden a las mujeres que se rindan. Algunas de las niñas se negaron diciendo que sus maestros les habían enseñado que convertirse en mártires es algo grandioso. La operación militar tuvo éxito. La captura final de la mezquita provoca una mayor ira por parte de Fazlullah y los talibanes. Promete conseguir apoyo en nombre de la mezquita. El general Musharraf se convierte en el presidente civil respaldado por el partido de la líder Benazir Bhutto. Malala admira a Benazir, que está en el exilio. Ella fue la única líder política que se pronunció contra los militares e incluso se ofreció a ayudar a las tropas estadounidenses a buscar a Bin Laden dentro de las fronteras pakistaníes. El cambiante escenario político hace que Fazlullah establezca los toques de queda. Toman comisaría y casi nadie se resiste. Benazir muere en un ataque. Casi al mismo tiempo, Malala está aprendiendo el Corán de un maestro. Él le dice que fue bueno que mataran a Benazir.
Horrorizada, le cuenta a su padre y su respuesta es que ya no tienen opción, que dependen de estos mulás para aprender el Corán, pero simplemente lo usan para aprender el significado literal de las palabras. Le pide que no siga sus explicaciones e interpretaciones, solo aprende lo que Dios dice. Sus palabras son mensajes divinos que son libres e independientes de interpretar. Capítulo 11. La escuela sigue motivando a Malala a pesar de los oscuros acontecimientos que suceden a su alrededor. Lo más importante para su motivación son las chicas que compiten con ella, Moniba y Malka Enor. Para superar los días oscuros las niñas dibujan y juegan, pero por supuesto en la escuela también estaban amenazadas y algunas de sus amigas tuvieron que abandonar la escuela. Fazlullah siguió transmitiendo que las niñas deberían quedarse en casa y sus hombres comenzaron a volar escuelas, generalmente durante el toque de queda nocturno cuando los niños no estaban allí. Tenían miedo, pero su miedo no era tan fuerte como su coraje. El padre de Malala y varios de sus amigos comenzaron a realizar entrevistas. Iban y venían de Peshawar e Islamabad y daban muchas entrevistas en la radio, particularmente a Voice of America y BBCS, turnándose para que siempre hubiera uno de ellos disponible. Su padre y sus amigos se convirtieron en algunos de los pocos que hablaban. La mayoría de la gente tiene miedo de decir algo públicamente por temor a las represalias, pero su padre odiaba el hecho de que la mayoría de la gente no hablara. Malala y sus amigos comienzan a ser entrevistados por los medios de comunicación, pero a medida que crecen los hermanos y familiares de sus amigos les impidieron hablar. En su corazón estaba la creencia de que Dios le protegería. Si habla por sus derechos, por los derechos de las niñas, no estaba haciendo nada malo. Es su deber hacerlo. Dios quiere ver cómo nos comportamos en tales situaciones, ya que hay un dicho en el mismo Corán que dice que la falsedad tiene que desaparecer y la verdad prevalecerá. Durante una entrevista se suponía que un portavoz talibán también estaría allí para ser entrevistado. Sin embargo, su entrevista fue grabada por lo que no hubo respuesta a las preguntas de Malala sobre educación. Su padre comienza a sentirse triste porque el público también se volvió contra las escuelas. Asistió a un programa en vivo para entrevistarse junto a un miembro de los talibanes. El representante se niega a responder a las refutaciones y preguntas del padre de Malala. Los talibanes destruyen cientos de escuelas. La administración de Fazlullah anuncia que cerrarán todas las escuelas para niñas. A pesar de las amenazas, los padres de Malala nunca piden que se retire de la escuela. Dicen, los talibanes podrán quitarnos nuestros bolígrafos y nuestros libros, pero no podrán impedir que nuestras mentes piensen. Capítulo 12. Se dejan cadáveres en la plaza para que la gente pueda verlos cada mañana, como advertencia contra la resistencia a los talibanes. Los talibanes siguen atacando la cultura y Malala nota la desaparición de la música y los bailes que tradicionalmente formaban parte de sus vidas. No podía entender lo que intentaban hacer los talibanes. Estaban abusando de su religión, dijo en entrevistas. ¿Cómo aceptarás el Islam si te pongo un arma en la cabeza y te digo que el Islam es la religión verdadera? Si quieren que todas las personas en el mundo sean musulmanas, ¿por qué no demuestran primero ser buenos musulmanes ellos mismos?, dice Malala. Desafortunadamente pocos hablan. Parecía como si la gente hubiera decidido que los talibanes estaban allí para quedarse y que era mejor que se llevaran bien con ellos. El padre de Malala está amenazado. La gente le cuenta que su nombre fue mencionado en Mula FM. De todos modos, su padre continúa hablando. Para otros, el riesgo sigue siendo demasiado alto. El miedo es muy poderoso y al final fue este miedo el que hizo que la gente se volviera contra los demás. El terror había vuelto cruel a la gente. Los talibanes arrasaron tanto con sus valores pastunes como con los valores del Islam. Capítulo 13. Un hombre de la radio BBC busca a una profesora o una colegiala para escribir un diario que describa la situación en Swat. Malala se ofrece como potencial sujeto. Para ponérselo más fácil a Malala, el hombre la llamaría desde un teléfono seguro y la guiaría a través de las preguntas. Usaron el seudónimo de Gul Mackay, que significa anciano. Buscó sentimientos personales y lo que llamó sus frases punzantes. Malala escribe sobre muchos temas, incluido el burka. Cuando eres muy joven, te encanta el burka porque es fantástico para disfrazarte, pero cuando te obligan a usarlo, esa es otra cuestión. Malala quiere decirles a todos que es Gul Mackay, pero el representante de la BBC le advierte que no lo haga. Malala no cree que nadie vaya a atacarla a ella, una niña.
Empezó a ver que la pluma y las palabras que de ella surgen pueden ser mucho más poderosas que las ametralladoras, los tanques o los helicópteros. A pesar de sus poderosas palabras, Malala ve cómo su clase disminuye de 27 a 10. Desafortunadamente, el 14 de enero terminan las clases para Malala y para todas las niñas. Se despierta frente a las cámaras de un periodista pakistaní, sigue a Malala y documenta lo que hacía sin ir a la escuela como parte de un documental para el New York Times. Su padre le promete que volverá a la escuela. Malala sigue luchando hablando con los medios. La educación es educación. Deberíamos aprenderlo todo y luego elegir qué camino seguir. La educación no es ni oriental ni occidental, es humana, dice Malala. Los viajes fuera del valle ofrecen un breve respiro ante las amenazas. Capítulo 14. Fazlullah levanta la prohibición para las niñas de 10 años y menos. Malala y otras fingen ser más jóvenes. Después de aproximadamente una semana se escuchan disparos de celebración. Los talibanes y el gobierno llegaron a un acuerdo de tregua. Su entusiasmo duró poco. Un amigo y reportero de televisión es asesinado durante una marcha por la paz. Otros países empiezan a criticar lo que está pasando en Swat. Pero ninguna de esas personas tenía que vivir allí. Necesitaban la paz quien quiera que la trajera. En su caso resultó ser un militante de barba blanca llamado Sufi Mohammed. Capítulo 15. Por su seguridad, Malala y su familia abandonan el valle. Malala deja atrás la mayoría de sus pertenencias personales, incluso sus premios. Los miembros de la familia se convierten en desplazados internos, parecía una enfermedad. Malala reza por sus pertenencias y pide que las protejan mientras están fuera. Miles de personas abandonan el valle. Su padre dice que es como si fueran los israelitas que salieran de Egipto, pero no tenían a Moisés que los guiara. Su padre habla con los medios durante el éxodo. Cuando su padre se va para advertir a otros de los problemas que se avecinan, Malala ve la verdadera fuerza de su madre. Un hombre intenta acercarse a ellos, pero la madre de Malala lo golpea con su zapato. Siempre supo que su madre era una mujer fuerte, pero después de esto la mira con nuevo respeto. Una vez en una nueva ciudad, Malala continúa yendo a la escuela. Le enseñan con niños porque no hay suficiente espacio ni personal para enseñarlas por separado. Un día, durante un día de visitas de los padres, la escuela anima a los niños a pronunciar discursos. Se anima a las niñas a hacerlo, pero a través de un altavoz lejos de la multitud. En cambio, Malala habla sobre la multitud. La gente del público parece sorprendida y se preguntaba si pensaban que estaban presumiendo o si se preguntaban por qué no llevaba velo. La familia de Malala continúa mudándose de un lugar a otro y terminó yendo a 4 lugares diferentes en 2 meses. Lo único que desea la familia es tener un poco de paz en sus vidas. Capítulo 16. Malala y su familia regresan a casa una semana después de que el primer ministro anunciara que es seguro. Sin embargo, muchas familias no estaban convencidas de que fuera seguro regresar, por lo que el valle sigue vacío. Malala y su padre regresan a la escuela para inspeccionar los daños. Hay escombros, consignas contra los talibanes y casquillos de bala esparcidos por todas partes. Malala sintió pena de que su preciosa escuela se hubiera convertido en un campo de batalla. Los talibanes, al parecer, realmente se han marchado. El amigo de su padre, Ahmad Shah, le llamó para una paz controlada, no una paz duradera. Pero poco a poco la gente regresó al valle porque Swat es hermoso y no pueden soportar estar lejos de él por mucho tiempo. Una vez que la escuela está en funcionamiento, la clase de Malala se va de viaje. Participan en talleres y aprenden a contar historias. A pesar del tiempo que pasan fuera del valle, los profesores esperan que les pague. Malala y su maestra, la señora Mariam, escriben al general Abbas explicándole la situación. Fue muy amable y les envió 1.100.000 rupias para que su padre pudiera pagar a todos los 3 meses de salario atrasado. Un monzón desciende sobre el valle y la escuela se inunda. Malala recuerda que pasaron varios días antes de que el agua retrocediera lo suficiente como para regresar. El valle está devastado, los puentes fueron arrasados y las casas destruidas. El valle recibe poca ayuda. Los gobiernos extranjeros señalaron que la mayoría de sus políticos no pagaban ningún impuesto sobre la renta, por lo que era demasiado pedir a los contribuyentes en apuros de sus propios países que contribuyeran. El horror continuó cuando el amigo del padre de Malala, el doctor Mohammed Farooq, es asesinado a tiros. Su país tuvo tantas crisis y no había líderes reales que las abordaran.
Capítulo 17. Malala habla de tener 13 años y ya no crecer. Teme no crecer porque si era baja no era fácil ser autoritaria. Aunque no le gustan los tacones altos, los usa. Malala compara esto con una historia sobre una mujer cristiana condenada a muerte. Una persona que habló en favor de la mujer cristiana fue un gobernador y aliado cercano de la fallecida Benazir Bhutto. Desafortunadamente, sus propios guardaespaldas la mataron en un par de días después. Su país se estaba volviendo loco. ¿Cómo era posible que no estuvieran engalando a asesinos? Poco después del tiroteo, el padre de Malala recibe amenazas. Sin embargo, no deja de hablar. Se captura a un agente de la CIA de Estados Unidos, se paga su seguridad y lo llevan de regreso a los Estados Unidos. La noticia causa inquietud entre los pakistaníes. Poco después, los estadounidenses anuncian que han encontrado y matado a Osama Bin Laden. Lo que sorprendió a muchos fue lo cerca que estaba el complejo de Bin Laden de una academia militar. No podían creer que el ejército hubiera ignorado el paradero de Bin Laden. Cuando descubrieron que su propio gobierno no formaba parte del plan para sacar a Bin Laden, a muchos les dejó un sabor amargo en la boca. La gente estaba intrigada por los detalles de las noticias que llegaban todos los días, pero parecían más enfadados con la incursión estadounidense que ante el hecho de que el mayor terrorista del mundo hubiera estado viviendo en su suelo. A pesar de las cosas tristes que suceden alrededor de Malala, hay puntos de brillo. Se entera de que ha sido nominada para un premio internacional de la paz patrocinado por Kids Rights, el derechos de los niños. Aunque no ganó, después la presentaron un cheque por $4.500 para hacer campaña por los derechos de las niñas. Ella dijo que conoce la importancia de la educación porque le quitaron bolígrafos y libros a la fuerza. Pero las chicas de SWAT no le temen a nada. Han seguido con su educación. Poco después del premio recibió el primer Premio Nacional de la Paz de Pakistán. La madre de Malala teme que los nuevos premios hayan añadido más leña al fuego y que Malala se esté convirtiendo en un objetivo mayor. Sus amigos la apoyan durante los premios y la fama. Sabían que cualquiera de las niñas de la clase podrían haber logrado lo que ella había logrado si hubiera contado con el apoyo de sus padres. Malala y su familia utilizan parte del dinero del premio para ayudar a las personas necesitadas. Malala vio durante sus viajes a niñas que no sabían leer. Estas chicas la motivan a seguir haciendo la campaña. Capítulo 18. Malala comienza el capítulo con un pasaje sobre su tía. Su tía vivía cerca del mar pero nunca lo había visto. Como necesitaba estar acompañada por un hombre o si era atrevida a poder leer las señales del mar, su tía no podía ir. Incluso las mujeres educadas se enfrentaban a desafíos, como la directora Mariam era una mujer muy educada, pero en la sociedad en la que vivía no podía vivir sola y venir a trabajar. Tenía que estar viviendo con marido, hermano o padres. En un viaje con su padre se sorprenden al ver el retrato de un asesino decorado con guirnaldas. En ese mismo viaje visitan la tumba de Jinnah. Se exhibieron algunos de sus discursos, incluido uno sobre la importancia de la mujer. Fue difícil visitar ese lugar y leer esos discursos sin pensar que Jinnah estaría muy decepcionado con Pakistán. Se pregunta por qué los musulmanes luchan entre sí y supuestamente todos los demás son enemigos. Pronto, Malala descubre que está siendo atacada. A ella y a su familia se les ofrece guardias, pero su padre los rechaza. Cuando hubo talibanización, estaban a salvo. Ahora que no hay talibanes, no estamos seguros. Capítulo 19. Un día llega una carta a la familia de Malala. La carta consiste en propaganda contra la escuela de su padre y la educación femenina. Aunque la carta se repartió por todo el mercado, muchos comerciantes la ignoraron y la tiraron. Su padre se opone rotundamente a la propaganda. El padre hablaba como un león, pero pudo ver en su oído que estaba muy preocupado y asustado. El amigo de su padre advierte que los talibanes son una mentalidad que podrían estar por todo SWAT. Otros amigos le pidieron a su padre que permaneciera escondido, pero él se niega a ser un cobarde. Su única preocupación fue cambiar su rutina para que a los radicales les resultara más difícil rastrearlo. Capítulo 20. Malala comienza a verse paranoica al ver a los talibanes por todas partes. A pesar de la relativa indiferencia de su padre, Malala toma más precauciones. Revisa las ventanas y puertas varias veces cada noche. También reza mucho más de lo normal pidiendo protección de los talibanes. Los exámenes comienzan en la escuela, se obsesiona con sus notas y estudia toda la noche. Un día, después de uno de sus exámenes, sale del colegio con sus amigas. Cada una de sus amigas se cubre la cara, pero Malala solo se cubre la cabeza.
Un hombre detiene el autobús y mientras discute con el conductor, otro hombre llega por detrás y pregunta quién era Malala. Le dispara a ella y a dos de sus amigas. Lo último que recuerda es que estaba pensando en la revisión que tenía que hacer para el día siguiente. Capítulo 21. La noticia del tiroteo de Malala se extendió por toda la ciudad. Su padre estaba en una reunión cuando recibió la noticia. Cuando llega al hospital, se fija en las cámaras de televisión y los fotógrafos. Sabe que a Malala le deben haber disparado. Todos los niños son especiales para sus padres, pero para su padre Malala era su entero universo. Había sido su compañero de armas durante mucho tiempo, primero en secreto como Gul Mackay y luego abiertamente como Malala. Lamentablemente, la madre de Malala no sabe lo que está pasando. Le contaron varias historias, incluida una sobre Malala lastimándose el pie. Pero cuando a su madre oye un helicóptero sobrevolando la casa, sabe que era el de Malala. Se quita el pañuelo de la cabeza y le dice al cielo: Dios, a ti te la encomiendo. Malala es trasladada en avión a un hospital militar. Una vez allí, un neurocirujano habla con su padre. Le preocupa que el hombre sea demasiado joven para cuidar de Malala. El hospital militar incomoda a su padre, sobre todo después de que el médico dijera que el estado de Malala era grave, pero no la operó. Mucha gente viene al hospital y espera afuera para ofrecer su apoyo. Mientras ella oscilaba entre la vida y la muerte, los talibanes emitieron una declaración asumiendo la responsabilidad de haberle disparado, pero negando que fuera por la campaña a favor de la educación. Pronto se decide que Malala debería irse al extranjero. Capítulo 22. El padre de Malala comienza a perder la esperanza. La ciencia le decía que no estaba bien, deterioro de los signos vitales, coma inducido, etc. Sin embargo, su madre sigue rezando. Está segura de que Malala sobrevivirá. Malala viaja en avión a Birmingham, Inglaterra, y uno de sus nuevos médicos pasa la mayor parte del vuelo moviéndose y revisando monitores. El médico dice que si le hubiera pasado algo se le habría echado la culpa a la mujer blanca. Si ella hubiera muerto, habría matado a la Madre Teresa de Pakistán. Mientras tanto, su familia sigue amenazada de ataque. Además, la familia tiene problemas para conseguir un pasaporte para ir con Malala. Capítulo 23. Malala despierta sola en el hospital de Birmingham. Uno de sus médicos, el Dr. Javid, le habla en urdu, pero ella todavía no entiende dónde está. Repitió las preguntas a todos los que entraron, todos le dijeron lo mismo, pero no estaba convencida. No tenía idea de lo que le había pasado y no confiaba en absolutamente nadie. Con su familia todavía en Swat, los médicos llaman a la familia de Malala para informarles. Malala no puede hablar, pero puede escuchar la voz de su padre. Malala trabaja duro para escribir, pero olvida palabras y letras. Su médico le dice que le dispararon en el autobús escolar junto con dos de sus amigas. No sintió nada, tal vez solo un poco de satisfacción. Dice: así que lo hicieron, ¿no? Lo único que lamenta es no haber tenido la oportunidad de hablar con ellos antes de que le dispararan. Ahora nunca escucharán lo que tenía que decir, ni siquiera pensó un mal pensamiento sobre el hombre que le disparó. No tenía pensamientos de venganza, solo quería volver a Swat, quería volver a casa. Malala finalmente recupera la voz. Habla con sus padres por teléfono, pero le preocupa que suene diferente. Su padre le asegura que ella suena igual. Finalmente se entera que su familia irá a Birmingham. Malala piensa en todas las cosas que quiere decirle a Moniba, pero señala que no se dio cuenta que entonces que no volvería a casa. Capítulo 24. Cuando llega a su familia, Malala se sorprende de su apariencia. Parecen cansados, mayores y más grises. También notó que parecían incómodos por su apariencia. Su padre se lamenta. Los talibanes son crueles, le han arrebatado la sonrisa. Pueden darle a alguien ojos o pulmones, pero no puedes devolverle la sonrisa. Se revela que su atacante es Ataullah Khan, quien fue arrastrado durante la operación militar en Swat, pero liberado poco después de su arresto. A pesar de la triste noticia, las Naciones Unidas anuncian algo brillante. Han designado el 10 de noviembre como el Día de Malala. Malala continúa trabajando para recuperarse, hace ejercicios faciales a diario y empieza a leer de nuevo. Lee El maravilloso Mago de Oz, que, haciendo un paréntesis, tenéis el resumen de este libro en mi canal, por si os apetece verlo, con el que ella se identifica. El presidente de Pakistán viene a visitar a Malala. Aunque el hospital teme el frenesí mediático, le permiten venir. Después de todo, él va a pagar la factura del hospital.
El presidente Zardari le dijo al alto comisionado que le diera a su padre un puesto como agregado de educación para que tuviera un salario para vivir y un pasaporte diplomático para no tener que buscar asilo para permanecer en el Reino Unido. Epílogo. Malala se recupera y la familia se muda a una casa alquilada. Su madre se siente sola. En Swat era sociable, pero ahora no tiene amigos. Su padre sigue asistiendo a conferencias y hablando sobre educación. Malala solía ser conocida como su hija, pero ahora se le conoce como su padre. Malala vuelve a la escuela, pero a ella también le cuesta hacer amigos. Habla por Skype con Moniba y guarda sus chistes para esas sesiones. Intenta no pensar en el tiroteo, pero incluso cuando lo hace no recuerda exactamente lo que pasó. La escena cambia para ella cada día. Malala pronuncia un discurso en la ONU. No supo cómo sería recibido su discurso hasta que el público le dio una gran ovación. Su madre estaba llorando y su padre le dijo que se había convertido en hija de todos. Su madre está tan orgullosa que se deja fotografiar por primera vez. Malala se pregunta cuándo volverá a Pakistán. Todavía no puede, pero sabe que lo hará. También sabe que seguirá luchando por la educación hasta el día en que se muera.